Antes que nada, vamos a pedir al Señor que nos ayude en esta meditación. Oremos. Oh Señor de los cielos, nos postramos delante de ti con gozo y alegría al estar a punto de presenciar el bautismo de nuestros amados hermanos y la aceptación de nuevos miembros en nuestra iglesia. Por ello te alabamos y te damos gracias. Nos regocijamos en ti y en tu obra. Y te rogamos, oh Padre, que tu palabra sea la que nos instruya y nos permita participar de este privilegio y esta bendición con un entendimiento bíblico de lo que hacemos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, quien logró todas estas cosas. Amén. Amén. Hoy tenemos el gozo de presenciar todos el bautismo de algunos de nuestros hermanos en esta iglesia y también el recibir nuevos miembros en nuestra iglesia en esta noche con mucho gozo para nosotros. Pero, ¿qué es lo que van a hacer estas personas que se van a bautizar en esta noche? Definitivamente no van a ser salvas por bautizarse, ni tampoco van a venir a ser purificadas por bautizarse. Pero, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué harán al bautizarse? El texto que quiero que leamos es Gálatas capítulo 3, versículo 27. Y en este texto se nos habla del bautismo en un sentido espiritual, pero ciertamente se nos dicen varias cosas que pueden aplicarse al aspecto simbólico del bautismo en agua, de lo que vamos a presenciar esta misma noche. Dice el texto, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. En este pasaje el apóstol Pablo, al igual que en gran parte de la epístola, él procura convencer a los hermanos de Galacia de lo que Cristo había hecho por ellos y de lo que Cristo había hecho en ellos, lo que Cristo era para ellos, contrario a lo que los judaizantes estaban tratando de enseñarles a ellos, un falso evangelio que se había infiltrado en aquella región de Asia Menor. Y lo que vamos a hacer en esta ocasión es ver 4 verdades importantes que se nos enseñan en este pasaje y otros más sobre el bautismo, sobre lo que vamos a ver en esta noche. Si vemos las cosas según nuestros ojos físicos, veremos a personas secas que cuando pasen por aquí saldrán mojadas. Eso es lo único que vamos a ver. Pero no se moja cuando se baña, y no se moja en el río, no se moja en la piscina. ¿Qué es lo que estamos haciendo en esta noche? ¿Simplemente mojando gente? ¿O hay algo, hay un significado detrás de esto? En esta noche vamos a ver 4 verdades sobre el bautismo. Veremos en primer lugar que el bautismo está inseparablemente relacionado con la fe en el Señor Jesucristo. En segundo lugar, que el bautismo está inseparablemente relacionado con el Señor Jesucristo y su obra. En tercer lugar, que el bautismo está inseparablemente relacionado con la nueva vida del creyente en Cristo. Y en cuarto y último lugar, que el bautismo está inseparablemente relacionado con la iglesia de Cristo. Veamos primero la primera verdad, que el bautismo está inseparablemente relacionado con la fe en el Señor Jesucristo. En esta epístola de los Gálatas se enfatiza muchísimo el tema del evangelio, ya que Pablo procura defenderlo contra los ataques feroces de los falsos maestros que estaban adulterando ese glorioso evangelio de Cristo. Y al hablar del evangelio, indiscutiblemente tiene que hablar de la fe en Cristo. La fe en Cristo para salvación. Y por eso vemos que en esta epístola le ilustra el tema de la fe, hablándonos de Abraham, el padre de la fe. Nos dice que el Espíritu, por el medio del Espíritu recibimos, que recibimos el Espíritu por medio de la fe, que por fe hemos venido a ser hijos de Dios. Y cuando nuestro texto le hace mención del bautismo, también lo hace con relación a la fe en Cristo. Porque fíjense qué dice el versículo anterior y conectémoslo con el versículo 27. Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Inmediatamente explica, versículo 27. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestidos. Es decir, que los que fueron bautizados en el versículo 27 fueron los que primero fueron hechos hijos de Dios por la fe, según el versículo 26. De modo que aquí Pablo hace una conexión entre la adopción, el haber sido hechos hijos de Dios y la fe, y entre el bautismo y la fe también. La pregunta que se hacen los comentaristas al analizar este texto es, ¿a qué se refiere Pablo aquí cuando menciona el bautismo en el versículo 27?
Hay un comentarista en particular, y de seguro hay otros, que de forma muy dogmática dice que el bautismo del que Pablo habla aquí no tiene nada que ver con el bautismo que vamos a presentar en esta noche. Él dice que es únicamente en un sentido espiritual que Pablo está hablando aquí. Y tiene algo de razón en lo que está diciendo, hermanos. Pero ¿acaso no es lo mismo que simboliza el bautismo por inmersión? ¿No representa y simboliza las realidades espirituales de las que se nos habla en este pasaje? Nuestro bautismo físico simboliza realidades espirituales, fruto de la obra de Cristo por amor a nosotros. Y es de hecho lo que simboliza el bautismo, y estaremos viendo en esta noche. Por otro lado, otro comentarista muy conocido dice al respecto que aunque es verdad que lo que Pablo les dice aquí es que cuando un pecador cree en Cristo, es bautizado en un sentido espiritual en Cristo, sin duda alguna los creyentes a los que Pablo les escribe habían sido ya bautizados en agua. Y que hubiera sido imposible el que aquellos hermanos no pensaran en el bautismo en agua al oír a Pablo mencionar que fueron bautizados en Cristo y lo que esto significaba. Y Pablo quiere que cuando pensemos en el bautismo también pensemos definitivamente o seamos recordados en el hecho de que nosotros hemos creído en Cristo y en ese sentido hemos sido bautizados en Cristo. Esto es algo que podemos ver en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 2, 8, 10, 18. Vemos una conexión entre la fe y el bautismo, porque aquellos que son bautizados son los que primeramente creen en Cristo y luego son bautizados. La fe en Cristo es un requisito indispensable para el bautismo en agua. De ahí que también la conexión que vemos en Colosenses 2:12, oigan lo que dice: habiendo sido sepultados en el bautismo, en el cual también habéis sido resucitados con él por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Una relación inseparable entre la fe y el bautismo. Las únicas personas que pueden ser bautizadas son aquellas que han creído en Cristo para salvación. Un bebé no puede creer en Cristo para salvación. Un recién nacido no puede creer en Cristo para salvación. Un recién nacido no entiende lo que es ser un pecador. Un recién nacido no entiende su necesidad de un Salvador. Es imposible. No tiene la capacidad, no tiene el entendimiento. Cada una de las personas que se van a bautizar en esta noche han profesado fe en Cristo. Dan testimonio, no perfectamente, pero dan testimonio de que han confiado en Cristo como su único Salvador y que se han arrepentido de sus pecados, que Él es su Señor. Y por eso, en obediencia a Él, se bautizan y por medio de ese bautismo confiesan que su fe la han depositado y todavía descansa en Cristo Jesús. Veamos ahora en segundo lugar que el bautismo está inseparablemente relacionado con el Señor Jesucristo y su obra redentora. En Mateo capítulo 3, no tienen que buscarlo, se nos relata el bautismo del Señor Jesucristo. Y hay varias cosas que ocurrieron durante el bautismo del Señor Jesucristo que hacen de este un bautismo peculiar y único. El Padre habló desde el cielo, se oyó su voz y dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Espíritu Santo descendió y reposó sobre él en forma de paloma. Pero como el bautismo de Juan, Juan el Bautista, era conocido como un bautismo de arrepentimiento, en el que los que se bautizaban hacían confesión de sus pecados, uno se pregunta, como se preguntó también Juan el Bautista: Cristo es perfecto, ¿qué hace él aquí para bautizarse? ¿Qué pecado tiene él que confesar si él es perfecto en santidad? Juan el Bautista se asombra cuando ve al Señor Jesucristo que viene a bautizarse, trata de impedirle al Señor que se bautice y trata de llevar al Señor a ver que debería ser a la inversa. Tú, Señor, deberías bautizarme a mí, yo no a ti. Y entendemos por qué Juan reaccionó así, ¿verdad? Pero se nos dice que la respuesta del Señor a Juan el Bautista fue la siguiente: permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Con esto el Señor le da a conocer a Juan que él hacía lo que hacía de forma simbólica. Él, como nuestro sustituto, vino a cumplir toda justicia. Él vino a lograr la justificación de pecadores en base a su propia justicia. Y para hacer tal cosa, él tenía que identificarse con los pecadores que él vino a salvar.
y se identifica con nosotros al someterse a un bautismo que era evidentemente para pecadores arrepentidos. Porque Él vino a tomar nuestro lugar y por medio de este acto simbólico Él estaba identificándose con nosotros, su pueblo. Recuerden que Cristo vino a tomar nuestro lugar. Él vino a cargar con nuestro pecado y a cargar sobre sí la ira y el castigo que merecíamos nosotros por nuestros pecados. Y algo muy curioso es cómo el Señor Jesucristo más adelante se refiere a su propia muerte como un bautismo. Cuando Él dice poco antes de morir en Lucas 12:50, pero de un bautismo tengo que ser bautizado. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. Estaba hablando de su muerte. Cuando el Señor pensaba en la cruz y lo que Él iba a sufrir en esa cruz, Él pensaba en ello como un bautismo. Obviamente no que Él iba a ser bautizado en agua, pero sí que iba a ser bautizado en la ira de Dios. Si así pudiera decirse, hermanos, su alma pura fue sumergida, como serán estas personas sumergidas en el agua. Su alma pura fue sumergida en la ira, el juicio y la maldición de Dios cuando Él tomó nuestro lugar. Para el Señor, el ser bautizado aquel día era una manera de identificarse con nosotros, su pueblo. Al Él sumergirse en estas cosas allí en la cruz del Calvario, Él estaba representándonos a nosotros, tomando nuestro lugar. De ese bautismo Él mismo habló. Y de ese Él decía, ¿cómo me angustio hasta que se cumpla? De igual manera, el bautismo del creyente es una forma de identificarnos nosotros con Cristo. Leamos nuestro texto de nuevo. Fíjense lo que dice las veces en que en este texto se menciona la frase en Cristo. Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. 3 veces en estos versículos, en Cristo Jesús. Nuestro bautismo habla de nuestra unión con Cristo, nuestra identificación total con Él. Nuestra unión con Cristo es una de las verdades más profundas de las Escrituras, hermanos. Nosotros estamos unidos a Cristo en un sentido espiritual. Escuchen cómo Pablo lo expresa en Romanos capítulo 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, porque si hemos sido unidos en Él en semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Hermanos, qué cosa más asombrosa. El que Dios considere la muerte, sepultura y resurrección de su propio Hijo como algo que nosotros experimentamos en Él. Lo que Pablo nos dice en este pasaje es que cuando el Señor murió, nosotros morimos con Él. Que cuando el Señor fue sepultado, nosotros fuimos sepultados con Él. Que cuando el Señor fue resucitado de entre los muertos, nosotros fuimos resucitados con Él. Es lo que Pablo está diciendo en Romanos capítulo 6. Estamos unidos a Cristo, hermanos. Estamos en Él. Y el bautismo simboliza nuestra unión con Él, nuestra identificación con Él en su muerte, sepultura y resurrección. Pero en tercer lugar, el bautismo está inseparablemente relacionado con la nueva vida del creyente. El bautismo está inseparablemente relacionado con la nueva vida del creyente. Escuchen de nuevo el texto, versículo 27. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, oigan ahora, de Cristo os habéis revestido. De Cristo os habéis revestido. Revestirse aquí significa ponerse ropa, bien simple. Y la ropa se pone y se ve. La vida transformada del creyente se ve. Es un asunto que una persona pueda alegar que yo tengo un cambio interno que nadie ve, nadie se da cuenta. No. La transformación que Cristo lleva a cabo en un alma, en un pecador, se nota.
Los cambios se notan, la transformación es evidente a todos. No perfección, dije transformación. Y debe ser algo progresivo también. Aquí Pablo habla del vestirse para referirse a la vida transformada del cristiano. Tanto así que él lo llama vestirse de Cristo. A Pablo le gustaba hablar de la obra transformadora de Cristo en el pecador en función a vestimenta. Efesios 4:24, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en justicia y santidad de la verdad. Efesios 6:11, revestíos de toda la armadura de Dios. Colosenses 3:10, os habéis revestido del nuevo hombre. Romanos 13:14, vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Y hermanos, el bautismo es una ordenanza que simboliza el cambio de vida que ha tomado lugar en el pecador que se bautiza. El que se bautiza declara públicamente que él ha sido objeto de la obra salvífica y transformadora del Señor Jesucristo. Eso es lo que van a anunciar públicamente estas personas. Como dice Pablo en Romanos 6, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Serán sumergidos, como Cristo murió y fue sepultado, serán levantados de nuevo, como Cristo fue levantado de entre los muertos, y esto simboliza la novedad de vida que les caracteriza ahora. El gran siervo de Dios, John Newton, que escribió el famoso himno Sublime Gracia, dijo lo siguiente: yo no soy lo que debo ser, ni soy lo que quiero ser, pero gracias a Dios que no soy lo que una vez fui. Todo verdadero creyente puede decir eso. Cuando uno se bautiza, testifica que el Señor ha hecho una obra transformadora en uno. No es un juego, no es un cambio de religión, no es un cambio de libro, no es un cambio de lugar donde se reúne, no es un cambio de club. Es una transformación radical y real en la vida del creyente. Es decir, en una manera bien clara y tangible, que el que antes era un egoísta ya no vive para sí, sino para aquel que murió y resucitó por él. El que antes era un fornicario y adúltero, hoy puede mirar con pureza al sexo opuesto y es fiel a su mujer o es fiel a su esposo. Que el que antes era un orgulloso, hoy piensa de sí mismo con cordura, según la medida que Dios ha dado a cada uno. Ya no más se gloría en sus habilidades, sus dones y posesiones como antes. Ya no está tan interesado en su estatus, que si yo soy el doctor fulano, o el licenciado fulano, o el abogado fulano de tal, sino en función a lo que Dios en verdad valora. Cuando uno va a una tienda, uno ve que los artículos tienen un precio. Y hay cosas que cuando uno estaba en el mundo y vivía para el mundo, uno le ponía cierto precio y era alto. Cuando el Señor nos transforma y abre nuestros ojos, vemos el precio verdadero que cada cosa tiene. Y el día del juicio ahí que se va a ver claro que todas aquellas cosas que para nosotros eran de mucho valor, no valían nada. Y lo más valioso, el Señor Jesucristo nos lo dio. Y en aquel entonces es que empezaremos a disfrutarlo como jamás lo hemos disfrutado. Ya no ama y se deleita en el pecado como antes. Ya no se gloría en el pecado como antes se gloriaba. Ya no se gloría de decir el hombre o el joven con cuántas mujeres ha estado, sino más bien de cuántas el Señor les ha librado. Porque Él procura ser fiel a la única que Él quiere que el Señor le dé, y si la tiene, a la única que el Señor le ha dado. Hoy odia su pecado porque ama a Cristo y ama lo que Cristo ama. Ha habido una transformación radical en él, una transformación que empieza por dentro y se manifiesta por fuera. El que ha sido objeto del bautismo espiritual ha sido vestido de Cristo, no como un uniforme que uno se quita de vez en cuando, sino como una vestimenta que ha venido a ser parte de uno ya. Es una nueva identidad, es una nueva manera de pensar, es una nueva manera de hablar, una manera diferente de actuar, es una transformación completa. Lo que refleja esta persona de forma creciente es la humildad, compasión, misericordia, amor del Señor Jesucristo. Con razón la Biblia habla de esta transformación con términos tan fuertes como una resurrección, nueva vida,
nacer de nuevo. Hay gente que le encanta burlarse de eso. Es uno de los que nació de nuevo. He's a newborn Christian. ¡Ja, ja, ja! Esa realidad de que hemos nacido de nuevo habla de la transformación radical que Cristo tiene que hacer en ti, o si no, tú estás perdido. Hay que parirnos de nuevo, lo que literalmente dice. En vez de reírte, ponte a pensar en lo que eso implica y lo que eso dice de tu propia necesidad de Dios y de Cristo, de tu propia necesidad de un Salvador. Y eso te recuerda algo, que así como uno no puede nacer por sí mismo, uno no puede ser salvo sin Cristo. Sin la gracia de Dios, tú jamás podrás ser salvo. Tú trata todo lo que tú quieras, pero nadie puede fabricar la salvación en un corazón. Es obra del Señor. La Escritura habla de la resurrección, habla de un nuevo corazón, habla de un nuevo nacimiento, habla de una nueva creación. Y el bautismo señala todas estas realidades. Por último, hermanos y amigos, el bautismo está inseparablemente relacionado con la iglesia de Cristo. Una de las diferencias entre las dos ordenanzas que el Señor Jesucristo ha dado a su iglesia, la Santa Cena y el bautismo, es que la Santa Cena se celebra en conjunto. Todos lo celebramos a la misma vez, ¿verdad? El bautismo tiene un aspecto más individual en el sentido de que una sola persona será sumergida a la vez en el bautisterio. Pero no por eso deja de estar relacionado con la iglesia. El bautismo tiene mucho que ver con la iglesia de Cristo, por más individual que sea. Los que bautizan son los líderes de la iglesia. Fue a la iglesia que el Señor Jesucristo dio la gran comisión donde dijo: id por todo el mundo y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La persona bautizada es añadida a la iglesia local. En Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, vemos cómo el evangelio es predicado. Los pecadores escuchan ese mensaje del evangelio. Los pecadores creen en el mensaje del evangelio, creen en Cristo, son bautizados y vemos que inmediatamente son añadidos. Oigan lo que dice. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Bautismo, miren dónde lo conecta el bautismo a estas personas, tiene mucho que ver con la iglesia de Cristo. Según las Escrituras, las personas que se bautizan viven dedicadas a la iglesia y comprometidos con ella. En Gálatas 3:26, de nuevo nuestro texto, por última vez. Gálatas 3:26, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Si dice que somos hijos de Dios, quiere decir, hermanos, que somos parte de una comunidad de hermanos. Esa comunidad de hermanos es la iglesia de Cristo. Y el versículo 28 dice: todos sois uno en Cristo. La iglesia es llamada a ser una. El Señor Jesucristo oró para que fuéramos uno. La vida cristiana no se vive como los monjes. La vida cristiana no se vive como los llaneros solitarios. Tampoco se vive al estilo Robinson Crusoe en una isla solo. El Señor diseñó la iglesia para que los que forman parte de ella tengan comunión unos con otros, para que coman juntos, para que se regocijen juntos, para que lloren juntos y para que crezcan juntos. Juntos. El Señor nos ha hecho un cuerpo en el que cada miembro depende uno del otro para su crecimiento. Y hermanos, si se han fijado, lo más seguro ya se han fijado, especialmente aquellos que tienen mucho tiempo en la fe, generalmente los cristianos más saludables espiritualmente son los que más dedicados a su iglesia local están. Los que más comprometidos están con su iglesia. Lo contrario también es verdad. Y se habrán fijado también que generalmente, no dije siempre, generalmente los cristianos más distanciados de la iglesia, los que menos comprometidos están con la iglesia local, la cual Cristo les ha unido por medio del bautismo, son los que generalmente están estancados espiritualmente. Generalmente pasa eso. El bautismo nos recuerda que los creyentes hemos sido hechos parte del cuerpo de Cristo, su iglesia. Y hermanos, si tú vives un tipo de vida cristiana privatizada o aislada, ¿sabes lo que tú estás haciendo? Negando tu adopción.
la familia de Cristo, y negando las realidades que tu bautismo declaró el día que fuiste sumergido en agua, de que tú viniste a formar parte de esta iglesia local en particular, o de cualquier iglesia, la iglesia de Cristo en general, en la iglesia universal, pero de la iglesia local que te recibió como miembro. Estás negando esa realidad al tratar de vivir una vida cristiana privatizada y aislada. No hay vida cristiana privatizada. Es muy pública. Sí hay privacidad en muchos sentidos, pero hay un sentido en que somos un grupo, somos una iglesia, somos una familia, somos un cuerpo. Y este cuerpo tiene varias partes. Pues el bautismo está inseparablemente relacionado con la fe en el Señor Jesucristo. El bautismo está inseparablemente relacionado con el Señor Jesucristo y su obra. El bautismo está inseparablemente relacionado con la nueva vida del creyente. Y el bautismo está inseparablemente relacionado con la iglesia de Cristo. Dos cosas, una al creyente y al incrédulo brevemente. Hermanos que han de bautizarse, ustedes han de participar de un gran privilegio que impondrá grandes responsabilidades sobre ustedes. Grandes responsabilidades sobre ustedes. Como siempre lo ha sido ustedes, desde que profesaron fe en Cristo, ustedes representan al Señor donde quiera que se encuentren. Y ahora como miembros de esta iglesia vendrán a representar esta iglesia en todo lugar donde ustedes también se encuentren. Es decir, que por medio de tu manera de vivir, o vas a darle apoyo a lo que se predica desde el púlpito aquí domingo tras domingo, o vas a socavar lo que se predica. Por tu manera de vivir, aquellos que vienen y se sientan a tu lado, aquellos a quienes tú invitas, nos oirán con sarcasmo y con ironía, con un sentido de que les lleva a pensar, he aquí otra iglesia más llena de hipócritas también. O por tu manera fiel, consecuente y santa de vivir, dirán, esta gente está en serio. Y el evangelio poderoso del cual Pablo habla, que es poder de Dios para salvación, ciertamente es lo que dice que es. Porque yo he visto la vida transformada de esta persona. Y cuando esa persona que es imperfecta peca, ofende, está dispuesto a pedir perdón. Está dispuesto a enmendar su camino según la palabra de Dios. Amigo incrédulo que nos visitas, lo que vas a ver en esta noche, como decía al principio, si no lo ves con los ojos de las Escrituras, lo único que verás quizás a la persona que te invitó, que la mojaron, que la sumergieron allá atrás. Y tú lo verás como un ritual religioso más. Y quizás tú llegues a pensar, yo no necesito ninguna de esas cosas. Yo estoy bien. Yo estoy bien. Esas son las personas que tienen ciertas necesidades emocionales y psicológicas que necesitan unirse a alguna comunidad llamada iglesia para sentirse que tienen algo de donde agarrarse, porque si no se sienten deprimidos. Muy bien lo decían los marxistas, ese es más bien un amuleto, ese es el opio de los pueblos. Ese es un amuleto que ellos usan, un amuleto psicológico que necesitan, un tipo de bastón para sostenerse. Porque ellos necesitan eso, cualquiera necesitaría una cosa así. Yo no necesito eso. No, mi amigo, nosotros no estamos aquí por necesidad psicológica, estamos aquí por una necesidad espiritual. Nuestra necesidad es nuestro problema con Dios, en nuestro pecado. Estamos bajo la ira de Dios por nuestros pecados. Hemos nacido pecadores, vivimos una vida de rebelión contra nuestro Dios. Dios nos llama a la fe y al arrepentimiento, a la fe en Cristo y el arrepentimiento para el perdón de nuestros pecados. Por su gracia hemos creído en Él y hemos sido perdonados, hemos sido rescatados, hemos sido transformados. Todavía estamos siendo transformados. Déjame darle la vuelta a las cosas. El que tiene una necesidad de calmar su conciencia eres tú. Y la razón por la cual tú no quieres pisar una iglesia como esta, donde se te va a predicar la palabra de Dios, ¿sabes por qué es? No te conviene. Porque te recuerda lo que tú por años has tratado de olvidarte, de que tú estás mal con Dios. Te recordamos, abriéndote la palabra de Dios, no nuestras propias ideas ni sueños. Tú no me has oído hablar de un sueño que yo tuve anoche, ¿verdad? Aquí te hablamos de lo que la palabra de Dios dice. Y así como una persona cuando desde pequeña ha tenido una experiencia horrible, traumatizante, trata lo más posible por jamás acordarse de tal experiencia,
El pecador desde pequeño, desde que Dios trae luz a su conciencia y le despierta y le hace ver que Dios está ahí, como Dios cuando le preguntó a Adán, ¿dónde estás? Dios estaba ahí. Dios nunca ha estado lejos de ahí. Dios siempre ha estado viéndote en todo lo que tú haces. Y ese sentido de la presencia de Dios en todo lugar aumenta cuando tú te reúnes en lugares donde se te predica la palabra de Dios. ¿Cuál es la mejor manera entonces de encontrar ese sosiego en tu conciencia, esa tranquilidad que te deja tranquilo por cierto tiempo y no te hace sentir tan mal y sucio delante de Dios? Es no venir a lugares como estos. Es llamarnos unos fanáticos, es llamarnos inadaptados sociales, es llamarnos locos, es llamarnos extraños. Llama todo lo que tú quieras. Pero ¿qué tú vas a hacer con la muerte? ¿Qué tú vas a hacer con el juicio hacia el cual te diriges? ¿Qué tú vas a hacer con tu culpa? El romo no te la quita. Tu problema con Dios, la droga no te la quita. Tu necesidad de Cristo, el placer no te lo ha quitado. Mi amigo, tú necesitas un Salvador. Tú tienes una necesidad urgente de un Salvador. Y por más que huyas, de Él no puedes escapar. Él te hizo, hasta ahora te ha sostenido. El aire que tú respiras, el que te permite obtener el oxígeno que tu sangre necesita para distribuirlo en todas las partes de tu cuerpo y así tu cuerpo obtener la energía que necesita para hacer lo que hace, ese aire viene de Dios. Y contra Él tú te sigues rebelando. Pero Cristo hasta ahora ha seguido llamándote y dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca, dice la palabra de Dios. Vuélvase el impío de su camino. Vuélvase al Señor, el cual tendrá de Él misericordia. El que cree en Cristo, dice la palabra, será salvo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu misericordia para con nosotros pecadores, por habernos abierto los ojos, para ver nuestra perdición, por habernos dirigido a mirar a aquel que fue crucificado, sepultado y se levantó victorioso al tercer día y hoy se encuentra en gloria. Te damos gracias por nuestro Salvador y te pedimos que Él venga también a ser el Salvador y Señor de muchos aquí que sin Dios y sin esperanza viven en este mundo que tú has creado, en este mundo sobre el cual tú les colocaste, mundo en el cual quieren tratar de olvidarse de ti y esconder de ti lo que no pueden esconder. Convénceles por el poder de tu Espíritu de su necesidad desesperante de que Cristo los salve y que en Él hallen salvación en este mismo día. Bendícenos mientras nos gozamos con nuestros hermanos. Te lo pedimos en Cristo. Amén.